Ahí está en vivo conectado. Las banderas de todo el mundo que ya son un clásico. Mira qué lindo Puerto Rico. Guatemala, Colombia, Honduras, Dominicana, Ecuador, El Salvador. Aguante. Ahí está la gente maravillosa que viene de todas partes del mundo a congregarse aquí a River. ¿Cómo te va Europa, Asia, África, Oceanía, América? África, a todos. ¡Qué lindo! Desde aquí transmitiendo en vivo por streaming. En un día histórico, un día especial como son todos los días que nos encontramos con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a dar, sí o no? Y yo sé que en casa también, esa multitud. Recién hablábamos de que desde el 2020, antes también, pero desde el 2020 empezaron las transmisiones en vivo y se sumó mucha gente, muchas familias a las cuales les mandamos un saludo especial y le decimos lo que siempre: ¿cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar, princesa? ¿Cómo no te va a amar, príncipe? Firmes como talón de oso ahí del otro lado, siempre estando en casa, ayudando, sembrando. Y tengo cositas para compartirte rápido, tenemos que correr. Desde lo menos importante, como digo siempre, a lo más importante. Llegamos ayer desde la República Argentina para hacer esta conferencia que se llama Presidente, que llevamos ya en 30 ciudades de todo el mundo. La semana que viene nos queda Dallas, que es la última de este año. Así que les mando un saludo a toda la gente de Dallas, pero estuve en mi tierra, en 2 provincias, 2 estados de la Argentina del norte. Uno es Mendoza y el otro es Córdoba. Y a los mendocinos y a los cordobeses les mando un saludo enorme, muy especial. Gracias por haberme recibido. Gracias por el cariño de los argentinos, que no me olvidan. Y que siempre están así orando y haciendo, como dicen en Argentina, el aguante, las porras, la hinchada. Así que les mandamos un saludo muy especial. Y esto pasaba en Mendoza y Córdoba. Y después te cuento un par de cosas que también son muy interesantes. Ahí va. Cordobés y a los mendocinos, hace 23 años que no iba. Fue en el año 2000, la última vez que estuve en esas provincias, en el año 2000. 23 añitos nada más, para regresar a Córdoba y a Mendoza, a quien le mandamos un saludo muy especial. ¿Se acuerdan? Recordamos que el 23 de diciembre aquí en Anaheim vamos a repartir nuestros 10.000 juguetes. Así que a los que se acuerdan traer los regalos, gracias. Los que no se acuerdan, átense un hilo en el dedo, escríbanlo en el celular o algo. Esto es, ahora en el lobby ya tenemos unos cuantos juguetes, tenemos una cámara, ahí está. Tenemos que llenar. Me quedan 2 semanas para que no quede el pasillito del medio. Para que esos juguetes estén hasta el techo. Nuestra fiesta va a ser el 23 de diciembre aquí en River Toys, enfrente de la arena, donde vamos a regalar 10.000 juguetes. Va a ser nuestro turno, con muchas sorpresas, como te dije, con 1.000 hamburguesas gratis, con autos icónicos de Hollywood, con superhéroes, con un montón de cosas para que los chicos de todo el barrio, de toda la ciudad puedan venir. Así que gracias a los que los domingos traen los juguetes. Domingo que viene, el que entra sin juguete, no entra, así. Sonó feo, ¿no? ¿Usted no trae juguete? ¡Afuera! No le vamos a decir nada, pero sí te vamos a mirar feo para que te des cuenta. Bueno, y ahora sí, rápido, porque estamos contra el tiempo y quiero mostrarte esto que es River Toys en todo el mundo, que dijimos, lo estamos cumpliendo. Ya pasamos por Colombia, por Venezuela, por varios países, por Honduras, por Panamá. Y ahora, después de mostrarte Colombia, Venezuela, Honduras y Panamá, es el turno justamente de este país que me tocó visitar, que llegamos ayer, Argentina. Y entonces quiero que vean River Toy Argentina, siempre con la gente de mi amigo Carly Anacondia, que él también lo acabo de ver hace poco en Mendoza, en Córdoba, y es fascinante, puesto que todo el grupo de Más Vida Quilmes se une, pone la tracción a sangre, nosotros enviamos los recursos, y esto es River Toys en Argentina. Ahí va. Gracias a todos. La querida Argentina, allá en el sur del mundo, a quien le mandamos un saludo muy especial, y gracias a toda la gente que hace este trabajo posible. Y después de Argentina, te estábamos mostrando siempre 2 países por domingo. Esta semana también estuvimos en nuestro colegio, en Uganda, en África. ¿No sabes lo que son los chiquititos? Esto es River Toys Uganda, en nuestro colegio, nuestros chiquitos, nuestros maestros, y también celebraron la primera Navidad que pueden celebrar de esta forma. Ahí va.
a todos los chiquitos y ese aplauso a todos los que siembran, a los que dan, porque esta es tu semilla. Esto es iglesia. Para eso servimos, esto tiene que ver. Cada vez que vemos estas imágenes decimos, para esto, los que servimos, valga la redundancia, servimos a Dios. Para esto, para servir, para poder cambiarle la carita a esos chiquitos, aunque sea por un ratito. Pero hay que reconocer lo que daríamos por celebrar la Navidad nosotros en África, con esa alegría, con ese calor que tienen para bailar, con eso tan lindo, tan bonito, que se alegran con tan poquito. Y esto para ellos es algo maravilloso que nunca soñaron, jamás sentirse tan mimados. Así que somos nuestros papis, somos los papis, las mamis de todos esos chiquitos. Así que gracias por tu fidelidad, gracias por tu siempre, gracias siempre por ser fiel en tu semilla aquí y en el resto del mundo. Gracias. Muy bien, ahora sí. Hace 3 años atrás, 3 años exactamente, prediqué un mensaje titulado Virus de Invierno, en el cual conté la siguiente historia. Aunque el mensaje era de otro tema, pero la historia bien lo amerita. Resulta que el 26 de diciembre de 2004 irrumpió debajo del Océano Índico el tercer terremoto más grande jamás registrado por el sismógrafo. Produjo el equivalente de energía de 23.000 bombas atómicas. Y al registrar una magnitud de 8.8 en la escala Richter, las ondas de choque produjeron un tsunami que medía más de 100 pies de altura. Viajó a 500 millas por hora, alcanzó un radio de 3.000 millas y fue el peor tsunami de la historia. Ocasionó 230.000 víctimas. Imagínate la cantidad de estadios de fútbol repletos de gente, pero sobrevivió un grupo de personas, milagrosamente, sin una sola víctima, los Moken. Los Moken son un grupo étnico que mantiene una cultura náutica basada en el océano. Viven sus vidas en los mares abiertos, desde el nacimiento hasta la muerte se les conoce como los gitanos del mar. Tienen barcos de madera hechos a mano, funcionan como casas flotantes. Los niños Moken aprenden a caminar y aprenden inmediatamente a nadar. Algunos aprenden a nadar incluso antes de caminar. Y lo que les salvó la vida fue su intimidad con el océano. Porque los Moken conocen los estados de ánimo del mar, conocen sus mensajes mejor que cualquier oceanógrafo. Leen las olas del océano de la manera que nosotros podemos leer las señales de tránsito en la calle. Y el día del terremoto, un fotógrafo estaba tomando imágenes y cuando el mar comienza a retroceder, que es lo que por lo general sucede antes de un tsunami, las fotos muestran a muchos de los Moken llorando. Eran los únicos que sabían lo que iba a suceder, mientras que otros turistas ignoraban la tragedia que se avecinaba. Pero los Moken reconocieron que los pájaros habían dejado de trinar, que las cigarras se callaron, que los elefantes se dirigían en estampida hacia un terreno más alto, que los delfines nadaban mar adentro. ¿Y qué hicieron los Moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia subieron a la elevación más alta posible, mucho antes de que el mar retrocediera, estoy hablando de horas antes. Aquellos que estaban en el mar navegaron mar adentro lo más que podían, y los pescadores birmanos, que son de la misma vecindad de los Moken, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes. Y uno de ellos, de los Moken, dijo, es que ellos no saben mirar. No supieron ver las olas, no supieron discernir que los elefantes, los delfines, le estaban hablando a estos pescadores birmanos, pero tristemente ellos no supieron discernir las señales, ni supieron escuchar. Entonces los Moken vieron una pequeña ola que no les pareció normal. Eso, sumado a una antigua leyenda que se había transmitido de generación en generación, que decía que iba a llegar en cierto momento una ola que se come a la gente. De alguna forma percibieron que esta ola era esa ola que le habían hablado los antepasados. Entonces, como este pueblo marinero entiende el lenguaje del mar, los que no entendían se ahogaron, los que sí lo entendieron salvaron la vida. Y yo digo, creo que los cristianos deberíamos discernir de igual manera que los Moken el lenguaje de las temporadas a lo largo de nuestras vidas.
Y el mensaje de hoy es para aquellos que alguna vez estuvimos a punto de rendirnos, de tirar la toalla en cualquier área de nuestras vidas, tan solo por no haber interpretado el dialecto de las temporadas que se avecinaban, por no haber interpretado que los tiempos que estábamos viviendo estaban cambiando. Yo creo que no hay peor tragedia que entrando el invierno continuemos tercamente usando ropa de verano, diciendo no, para mí el verano sigue estando. Y no, empezó el invierno y empezamos a tener frío. O en su defecto, que entrado el verano nos resistamos a quitarnos el tapado, el abrigo, las botas para la nieve, no entender que las temporadas están cambiando. Le pasó a los pescadores birmanos. No entendían de que se avecinaba un tsunami. Los que eran vaqueanos, los que vivían al lado del océano, comprendieron este cambio de clima, este cambio de temporada. Y al no discernir nosotros en la vida que a veces estamos entrando en una temporada distinta, a veces estamos tentados a abandonar la fe, a solicitar una licencia, una baja por tiempo indeterminado en el ejército de Dios, abandonar nuestro servicio. Yo sé que todos ansiamos tener temporadas buenas. Todos queremos que sea un verano eterno. ¿Qué digo un verano? Una primavera eterna en nuestra vida. Pero las temporadas de enfermedad son las que nos ayudan a valorar las temporadas de salud. Así de tercos y torpes somos. Si no pasamos un tiempo de enfermedad, damos por sentado la salud. Cuando nos falta la salud decimos, ay, cómo valoraba cuando me sentía bien. Las temporadas de fracaso nos ayudan a valorar las del éxito. De otro modo, el éxito también. Puede ser una droga de que siempre queremos más y nada nos basta y nunca somos felices. Las temporadas de deuda nos ayudan a valorar las temporadas de abundancia. Decimos, ¿te acordás cuando estábamos endeudados y cuando debíamos tanto en la tarjeta y no sabíamos cómo íbamos a pagar? Si no pasamos por eso, cuando Dios nos da y nos da la provisión, solemos tomarlo y darlo por sentado. Los tiempos difíciles nos ayudan a valorar los buenos tiempos. Y aunque no nos guste, todos necesitamos una temporada una dosis, mejor dicho, de temporadas adversas. De cosas que no nos gustan tanto, de tsunamis que vienen de pronto. Hay veces que nos damos cuenta que esta ola que nos está pasando es esa ola, ese tipo de ola que alguna vez sabíamos que iba a venir. Un tsunami, a veces vienen en cuanto a la salud, en cuanto a las finanzas, en cuanto a las relaciones. A veces, de pronto, sin pronóstico, sin saber discernir los tiempos, nos vemos en medio inmersos en una inundación, en algo que decíamos, yo no sé por qué estoy pasando esto. Pero el gran juego de la vida consiste en saber en qué temporada estamos transitando y prepararnos para esa temporada. Bueno, me toca el invierno, abrigarse. Me toca el otoño, el tiempo de las hojas secas, el tiempo de los pocos frutos. Me toca la primavera, disfrutarla. Salomón abre el capítulo 3 de Eclesiastés diciendo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su temporada. Para todo tiempo le llega a todo el mundo, tiempo y oportunidad. Todo tiene su tiempo. Salomón hace una lista de 28 temporadas, retazos de los tipos de etapas que probablemente vamos a experimentar en el curso de nuestras vidas. 28 temporadas, que todo el mundo las conoce, de sembrar, cosechar, de reír, de llorar, de plantar, de arrancar. Entonces, es importante identificar las temporadas porque para que cuando una de esas temporadas llegue al fin, no nos aferremos a ella y digamos, salgamos con elegancia. Algunos tienen que decir, mi temporada de juventud terminó. Ya está. No puedo ser un viejo o una vieja que dé lástima, ya está. Tengo que entrar a la etapa de la madurez. ¿Viste cuando alguien uno dice, pero este no quiere madurar? Y bueno, porque no sabe bajarse con elegancia de una temporada que ya está, ya pasó. Por eso vemos a gente de 50 haciendo TikTok, porque no entiende que terminó su temporada. A veces hay parejas que son absorbidas en el vórtice de una relación disfuncional. No son malas personas, pero no son el uno para el otro.
Y son las peores versiones de sí mismos cuando están juntos. Y ninguno tiene el valor para terminar esa temporada y continúa en un noviazgo tóxico. Hay novios que son tóxicos y uno los ve, son tóxicos. Una chica que antes era maravillosa, simpática, hablaba por todo el mundo, ahora está gris, apagada, porque él le prohíbe hablar con todo el mundo, porque es un súper celoso. Y así es de novio, te imaginas de casado, lo que va a hacer. Y ninguno de los dos tiene el valor para decir, no, hay que terminar, esta temporada tiene que terminar. No sé por qué me metí, pero tiene que terminar. Otros no quieren entender que se terminó la temporada en un ministerio, en un empleo, porque tendemos a ver los cierres de temporada como algo negativo. Y no siempre es así. Todo lo que empieza tiene que terminar en algún momento. A veces hasta es una parte inevitable del crecimiento. Mami, tu hijo se tiene que ir en algún momento. Ya sé, tiene 42 añitos, no sabe emprender la vida, no se sabe lavar los calzones, pero en un momento hay que dejarlo, con calzones sucios y todo, que haga su vida. Es parte de la vida soltar. Tenemos que soltar. Los padres nos cuesta soltar, pero tenemos que soltar como nos soltaron a nosotros, ¿no? Ese es el cierre de una temporada maravillosa que terminó. Y algunas veces la renuncia a una temporada que ya terminó es la opción más inteligente que podemos elegir. Decir, bueno, esto ya terminó. Fue un tiempo maravilloso, lo disfruté o no, pero terminó. Y la mayoría de las veces la renuncia no es la opción que el corazón prefiere elegir. Entonces queremos seguir adelante, somos tercos porque decimos que invertí mucho en esto. La cantidad de gente que hay congregándose en una iglesia donde no recibe palabra, donde no hay pan en la casa del pan, donde se están aburriendo, bostezando y dicen, no, yo no me voy acá porque yo puse ese ladrillo. Agarrá el ladrillo y mandate a mudar. Uno no puede quedarse porque yo ayudé a construir el templo, ya está. Hay ocasiones que sentimos que cuando termina una temporada estamos enterrando, sepultando una inversión, muchos años de esfuerzo, todo lo que dimos, todo lo que entregamos. Bueno, pero eso es una temporada. Todo entregamos todo en algún momento. En la secundaria, en la universidad, en un matrimonio, en un noviazgo, siendo hijo, siendo papá. Pero la vida consiste, no te olvides de esto, en seguir la columna de nube que está delante, no en huir de los egipcios que vienen detrás. Muchas veces, en lugar de ser el resultado de hacia dónde vamos, terminamos siendo aquello de lo que huimos. Y estamos siempre mirando la temporada que dejamos atrás, en lugar de decir, yo tengo otro tiempo por delante. Entonces nuestra vida no puede ser definida por aquello de lo que huimos, sino que tiene que estar atribuida a aquello hacia lo que corremos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que Dios me va a preparar? Aunque capaz que esto es maravilloso. Porque es fácil huir de las temporadas malas. El verano, la primavera puede ser hermosa, pero tiene que terminar para que uno valore el frío. Y el frío tiene que terminar para que uno valore los días cálidos. Así funciona. Por eso Dios dividió las estaciones del tiempo en temporadas. Durante los últimos casi 16 años en River, esta congregación y los que nos ven en línea han escuchado mucho de mis mensajes. Pero yo sé, estoy consciente, siempre lo supe desde el primer día, que va a haber un día que va a ser un último servicio en el que tendré que expresar mis últimas palabras como vuestro pastor. Eso va a llegar. Será cuando me toque pasar a una nueva asignación, o simplemente Dios me diga, hasta acá llegaste, o Dios me quiera llevar, porque diga, se terminó tu tiempo hasta en la tierra. Entonces, aunque los mensajes queden registrados en una cápsula de tiempo, y disponibles para quien quiera oírlos, que eso no lo teníamos hace, qué sé yo, 50 años atrás, yo estoy consciente que habrá una última vez en la que me pararé frente a ustedes como su pastor. Pero hasta que Dios me dé una nueva asignación y una nueva temporada, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue la última orden que yo he recibido de parte de Dios? Y hasta no tener una nueva orden, ¿qué fue lo último que Dios nos dijo? El Señor me pregunta a diario, ¿qué es lo último que yo te llamé a hacer? Esto, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la última orden que te asigné? Dice Dios. Y a veces decimos, Señor, dame tiempos nuevos, dame órdenes nuevas, dime a dónde tengo que ir ahora. Y Dios dice, ¿qué es lo último que te encargué? De manera que te voy a pedir la fidelidad por eso que te encargué. Hay una anécdota que dice que el general San Martín
le dio órdenes a su cabo que no dejara pasar absolutamente nadie al polvorín del regimiento con botas erradas y espuelas, hasta que un día el propio San Martín quiso pasar al regimiento con las botas puestas. Y el cabo le dijo, lo siento, o se quita las botas o no lo puedo dejar entrar. Parece que era de River este. Son sus órdenes, señor. Y San Martín le dice, pero ¿está consciente que fui yo el que le dio esa orden? Por supuesto, señor. Cámbieme la última orden recibida y con todo gusto lo dejo pasar. Y a mí me gusta esa filosofía en todas las temporadas de nuestra vida. Me gusta ese axioma, ese tótem. Me gusta ese proverbio de permanezco donde estoy, obedeciendo la última orden asignada, hasta tanto me otorguen una nueva asignación. Eso es la vida, el poder del enfoque. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. Ahora soy mamá. No puedo preocuparme por cuando voy a ser abuela. Ahora me toca ser papá. Ya veré más adelante lo que soy cuando me retire, cuando mis hijos me traigan nietos. Ahora me toca ser abuelo. No puedo estar pensando el día que me muera. Es la asignación que me toca hoy. Este es el trabajo, me toca ser empleado, me toca servir, me toca ser segundo, tercero, cuarto, último, primero. Pero tenemos una asignación. Entonces las circunstancias pueden cambiar, la geografía puede mutar, pero nosotros seguimos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hace sentido lo que trato de decir, sí o no? Y antes de meterme de lleno en el mensaje, algo que me gustaría aclarar. Hay una extraña idea que circula entre las iglesias hoy en día, que es que algunos cristianos tienen la sensación que al ser cristiano eso los exime de las malas temporadas, de los inviernos crudos. Entonces, de alguna manera, aunque no se diga explícitamente, aunque sí lo dicen, pero aunque no se diga explícitamente, mucha gente cree erróneamente que al aceptar a Cristo en el corazón se le otorga un fast pass con letras pequeñas al dorso que dicen el portador de esta tarjeta lo absuelve de cualquier tipo de problema mientras viva en esta tierra. No va a tener problemas con los hijos porque es cristiano. Nunca el hijo se le va a poner rebelde y un adolescente contestador porque está lleno de Dios. El matrimonio va a ser un lecho de rosas, como si se hubiese casado con la Cenicienta o el Bestia. Va a ser... nunca tendrá problemas financieros porque Dios le proveerá. Jamás se enfermará, ninguna plaga, ni resfriado porque Dios lo cuide, por su llaga fuimos curados. Cuando uno malinterpreta las Escrituras, uno se frustra más, porque los cristianos no tenemos inmunidad ante las diferentes temporadas. Hace frío para todo el mundo. Hay una pandemia, la pandemia viene para todo el mundo. Hay recesión, hay inflación, hay un mal gobierno, viene para todo el mundo. Da lo mismo si somos nuevos creyentes o viejos gigantes espirituales. Somos criaturas imperfectas en un mundo caído. Luchamos con todos los agobios que trae consigo el ser miembro del género humano. Hasta ahí te dicen, ¿y entonces para qué soy cristiano? Primero para tener la vida eterna, número uno. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, lo que nos distingue no es no tener problemas, sino cómo lidiamos con esos problemas. ¿Cómo enfrentamos esas temporadas? Eso fue lo que nos distinguió a algunos durante la pandemia. El que tembló de miedo por un virus, por 3 mocos que venían de China, tembló como el ateo, demostró que no le sirve de nada ser cristiano. El que dice, si tengo que morir, me muero, como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Si tengo que morirme, yo tengo mi vida a cuenta con Dios. Y enfrentó con prudencia, pero con valentía, lo que venga. Es un cristiano que vive bajo la misma pandemia, pero con otra actitud hacia una temporada difícil. ¿Me explico, sí o no? Me toca un tiempo de un hijo rebelde. No es que le agarró un demonio a tu hijo, que estás haciendo las cosas mal, que Dios apartó la mano de tu hogar. Es porque tu hijo es adolescente y la adolescencia es algo que se cura con el tiempo. Hagan memoria lo que eras tú de adolescente. Ay, eran otros tiempos. Tu abuela... No pecabas por falta de recursos. Pero nos olvidamos. Entonces la primera cosita, la primera rebeldía o el chico cae en un problema, ya sentimos que Dios quitó la mano. Son temporadas, tiene que pasar. Primera de Pedro 4:2 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo creo que lo dijo hasta con ironía. ¡Ay, no se hagan los sorprendidos! ¡Ay, me agarró una prueba! Como si alguna cosa extraña les está pasando. Y el rey David no se sorprendió cuando sintió que atravesaba una de sus peores temporadas y la registró en el Salmo 71. Ese fue el tsunami de David, el Salmo 71, por lo menos de la manera que él lo expresa. Fue el tiempo en que uno de sus hijos, un joven llamado Adonías, trató de usurpar el trono de su padre. David le había prometido el título a otro de sus hijos, Salomón. Así que se mezclaron la agitación política, la guerra familiar, y se cree que David escribió este salmo durante los momentos más desgarradores de la discordia familiar, cuando la familia se le caía a pedazos, se desplomaba. El anciano David estaba casi al final de su legendaria vida. Había conducido a la joven nación de Israel a un pináculo de poder, de estabilidad, y en medio de la edificación de la dinastía ya había sobrevivido antes de Adonías a otra insurrección familiar. Antes de Adonías había un tal Absalón, su heredero, que se había vuelto contra él y había intentado apoderarse del trono con un golpe de estado, con un gobierno de facto. Y el costo de la insurrección de su hijo fue enormemente pesado porque incluyó la vida de su hijo y la de sus mejores hombres en una revuelta interna. Y ahora, después que eso se había calmado, otro hijo, Adonías, intenta robarse lo que él le había prometido a Salomón. Parecía que un hijo le salía peor que el otro, pobre. Y otra vez parece que se repite la pesadilla. Es que los padres solemos decir, menos mal que el primero me salió rebelde, pero el segundo, ay, una paz salió a mí. Siempre el bueno sale a nosotros. El otro viene del otro lado. Bueno, a David no sé de dónde, pero uno era peor que el otro. Y cuando uno ve la vida privada de David, nos damos cuenta que ninguno de nosotros aquí realmente tenemos problemas familiares. Tenemos temporadas difíciles. Problemas familiares son las de este señor. Donde los hijos le quieren quitar el trono, donde uno muere, donde otro más asesina a otro hermano. Es realmente una tragedia familiar. Y el avejentado corazón de David estaba cargado con una tristeza profunda como hoy muchos. Y él se hace la misma pregunta que hoy muchos quizás están haciendo. Señor, te he servido tanto tiempo. ¿Por qué ahora tengo que vivir esto? No entiendo. David sabía que había cometido muchos errores en su juventud, pero aún así este era un precio muy alto. Y el Salmo 71 es una joya increíble de las Escrituras, porque no es muy largo, tiene apenas 24 versículos que después pueden ver en casa. Salmo 71 tiene 24 versículos. Y escondida dentro de esas 2 docenas de líneas, hay por lo menos 50 citas o alusiones a otros salmos de David. Como que el salmista reunió todas esas referencias de su atormentada vida, las examinó a la luz de toda una vida de sabiduría divina y las armó en un mosaico, en un crisol, en una obra maestra de sentida poesía. El Salmo 71 es una prosa o una poesía de los momentos más escabrosos del rey. Y él sabía cómo iban cambiando las temporadas. Creo que David fue el primer Moquén que vio venir una ola destructiva y lo discernió. Entonces nos describe en el Salmo 71 con apasionada fraseología, con un léxico increíble, lo que veía, lo que sentía en esa temporada difícil de tsunami, que a veces viene. Y lo primero que expresa David es, Dios mío, líbrame de la mano del impío. Líbrame de la mano del perverso, del violento. Así abre él la oración. David tenía varios enemigos peligrosos que le producían una tremenda ansiedad. Y todos nosotros hoy, aunque no somos un rey, no somos monarca, no somos guerreros, tenemos enemigos con los cuales luchar. Quizás no nos persigue como a David un filisteo, pero alguien puede que esté disgustado con nosotros o solamente le caemos gordo. Hay gente que le caemos mal. Dicen que uno le cae bien a la mayoría de la gente y a la minoría de la gente le cae mal, o a veces es exactamente al revés, a veces es 50-50.
Pero uno no le puede caer bien a todo el mundo. Ni Dios puede caerle bien a todo el mundo. Mientras que hay gente que lo alaba y otra gente que lo maldice. Y yo sé que todos los que estamos aquí hay gente que no nos soporta, pero no por lo que hacemos. No nos soporta ver. Y por tu salud mental tienes que decir, hay gente que no me soporta. Ni que respires, ni que estés. Hay gente que hace y te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué sucede? Y de repente, como están contrariados contra Dios y como ven tu bendición, centran en ti todo el calor de su frustración. ¿Y por qué esa y por qué yo no? Y te pueden detestar por el cuerpo porque todavía tienes tantos años y conservas el cuerpo de hace 10 años atrás. Y a ella le pasó un camión por arriba. O detesta que te hayas venido a Estados Unidos y que trabajando te forzaste, lograste tener una mejor comodidad de vida y dice, pero ¿por qué yo no? No sé, o que Dios te bendice. Para cierta gente nosotros nos convertimos en todo lo que esa persona envidia, cela y no entiende por qué esa persona, él o ella no logra tener lo que Dios te dio. A veces pasa. Luego David parece dar más datos de su temporada amarga y dice, mis enemigos hablan de mí. ¿Te pasó? Los que acechan a mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios desamparó a David. Vamos a perseguirle, vamos a tomarle, porque no hay quien le libre. ¡Oh Dios! Proclama David, no te alejes de mí. Dios mío, acude en mi socorro. Sean avergonzados los adversarios de mi alma, sean cubiertos con vergüenza, con confusión los que buscan mal para mi alma. Entonces, yo noto en estas segundas palabras que algunos enemigos vienen de personas que no conocemos muchos. O sea, la adversidad viene de personas que no conocemos muchos. Pero otros no son enemigos en el sentido etimológico de la palabra. Las personas a veces más cercanas a nosotros también pueden herirnos. En esta temporada la coalición que causaba el problema de David no estaba integrada por filisteos, por gigantes u otra tribu ajena. Los enemigos de David eran personas de su círculo íntimo, de su propia familia. Entre ellos estaban sus amados hijos Absalón y Adonías. Además había otra hija que no le hablaba seguramente. Tenía muchos problemas familiares. Y estos dos hijos, Adonías y Absalón, trataron de usurpar el trono. Entonces a veces la herida más profunda la causa quien está más cerca. Ninguna herida es tan dolorosa como la que nos hace alguien a quien amamos, en quien confiamos. Una casa dividida contra sí mismo es una prueba terrible. Y yo sé que muchos están llegando a fin de año viviendo esa temporada. Un invierno que no esperaban. Llegar a casa y que no te hablen, o que te hablen mal, o hijos que se meten en la habitación y te ignoran todo el día, o estás con alguien que solo cruzas información y no puedes abrir tu corazón y estás viviendo un tiempo difícil, álgido, y dices, yo no sé por qué estoy viviendo esto. Bueno, David lo expresa en este tsunami que no sabemos si lo vio venir, pero al menos lo sintió. Y luego finalmente David le habla a Dios de una manera descarnada, sincera. Le dice, Señor, tú has hecho grandes cosas. ¿Quién como tú, oh Dios? Pero tú también me has hecho ver muchas angustias, ¿eh? Tú también me has hecho ver muchos males. Suena como un pase de facturas a Dios. Pero David está diciendo que las temporadas difíciles pueden venir de enemigos, de gente cercana, pero también pueden provenir de la misma usina de Dios. Esto es algo que cuando lo pensamos como hijo nos cuesta entenderlo. Cuando lo pensamos como padre lo comprendemos más. Hay ocasiones que los padres tenemos que permitir cosas en nuestros hijos que podríamos evitarles. La mamá que le evita o pretende evitar, o el papá que le pretende evitar todo el dolor a su hijo va a criar, valga la redundancia, un mal criado o un mal aprendido. Va a crear un mocoso o una mocosa que cualquier frustración van a hacer un escándalo porque el papá y la mamá quisieron que nunca tengan ningún problema. Uno como papi trata de evitarles los problemas cuando son chiquitos. Hay un momento, como decía recién, que hay que dejarlos. Si bien daríamos lo que sea para evitarles cualquier tipo de dolor, si realmente los amamos, a veces tenemos que permitirles que se den sus propios golpes. Estoy hablando en términos metafóricos.
Nadie me dice amén, igual yo sé que es la verdad. Tienen que golpearse solos. Yo no sería el hombre que soy si mis padres no me hubiesen soltado para que yo me golpeara solo. Yo siempre doy gracias que no fui un nene de mamá. Soy un afortunado por todo lo que Dios me permitió lograr gracias a que mi papá no corría cuando yo me lastimaba una rodilla. ¡Ay, hijo, te llevamos al hospital! Como los padres modernos de ahora, que se le atraviesa un gas y lo llevamos a la clínica a ver qué le pasa. En nuestros tiempos nos hicieron gente fuerte. Entonces hay golpes y temporadas difíciles que enseñan cosas. Y esas cosas que se aprenden a los golpes no las pueden enseñar las palabras más sabias de los padres. Yo sé que quisiéramos evitar dolor, pero no se puede. Algunas cosas no se aprenden ni con sermones paternos, ni con consejos maternos, sino a costa de dedos quemados y rodillas despellejadas. ¿O no? Si no, lo diríamos quema, ok, nunca lo voy a probar. El nene va y prueba. Pero si nos pasa de adultos, basta que el camarero diga, señor, este plato está caliente. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, ¡uy, sí! Sí, dijo que estaba caliente. Pero así son los chiquitos. Le decimos y hasta que no lo prueban. Entonces David dice, tú me has hecho ver muchos males. Me tuviste que enseñar a los golpes. Y como digo siempre, Dios permite ciertos trancazos dentro de un ambiente divinamente controlado. No es que Dios da la vuelta y te dice que te golpees. Él está mirando, observando. En las temporadas difíciles, Él está mirando nuestros trancazos porque es un ambiente controlado. Dios sabe que hay temporadas en que sus hijos van a salir más maduros, vamos a salir más maduros, más sabios, pero tenemos que atravesarlo. El Salmo 71:7 continúa diciendo, como prodigio, dice David, como ejemplo, yo he sido a muchos y tú eres mi refugio fuerte. Yo digo, ¿de qué hablaba David cuando se refería a esta temporada, a este tsunami? David era una figura pública. Sabía que todo el mundo estaba observando lo que él hacía. Los líderes cristianos sabemos mucho de esto, aún los que preservamos bajo 7 llaves la vida privada. Yo siempre digo, la vida privada es privada. Mi llamado tiene que ver con el mensaje que Dios me asignó, no con tener que mostrar mi vida, porque cuando uno se quiere poner de ejemplo, después falla y la gente dice, pero ¿cómo puede ser si era un ejemplo? Entonces, uno tiene que preguntarse si Dios quiere que andemos por la vida mostrando lo que pertenece a nuestras cuestiones privadas. Siempre aclaro, autenticidad no es falta de privacidad. Nadie tiene que usar las redes sociales necesariamente para mostrar cómo va al baño y si está duro de vientre. Y decir, haciendo fuerza porque hoy no hace falta. Es que soy auténtico. No, estás abriendo una puerta que te va a costar horrores cerrar. Después cuando se metan en tu vida, lo vas a querer sacar y alguien te va a decir, como suele decir la prensa, tú nos abriste las puertas. A ti te interesaba mostrar cómo vivías. Tú mostrabas las fotos de los cumpleaños y la foto familiar feliz. Y entonces cuando hay un problema también queremos saber del problema. Uno no puede discernir y decir, no, métanse en lo bueno y en las cosas malas no opinen, porque uno abre la puerta. David había abierto la puerta. Todo el mundo conocía los detalles de los problemas familiares del rey. Porque no solo era el rey, sino que David era un hombre que siempre hablaba de Dios. Y ahora el mundo veía que tenía los pies de barro. Y él le decía a Dios, Señor, yo he sido de ejemplo, yo he sido un prodigio para la gente. He sido un prodigio para muchos, son las palabras, las frases que utiliza. Ahora lo que quiero es esconderme en tu refugio. Y esta palabra va para muchos que sienten que ya no quieren la opinión de nadie. Lo único que quieren es esconderse. Como decía David, quien me diera alas me mandaría a mudar lejos. Hay gente que dice, basta, estoy harto de la opinión de la gente. Quiero esconderme en el Señor y que solo me importe la opinión de Él. David reconoció los límites de su sabiduría y estaba dolorosamente consciente de sus limitaciones, de sus debilidades y se lo expresa al Señor. Dice, Señor, yo he sido un ejemplo, pero hoy solo quiero refugiarme en ti. Acto seguido David dice, líbrame en tu justicia, inclina tu oído, sálvame. Es un SOS. Es el grito más básico que a veces grita el alma. Señor, quiero salir. Y yo dirijo este mensaje a los que a esta altura del año acá y en casa están diciendo, para el mundo, Señor, que me quiero bajar.
No aguanto más. No aguanto más. Estoy a la fiesta, estoy llegando así, reptando. No, creo que ni caminando llego a las fiestas. No puedo más. Este año ha sido duro. ¿Cómo nos encantaría despertarnos una mañana y encontrar que milagrosamente Dios arregló todo? Que vamos al banco y aparecieron $100,000 de la nada. Alguien que se equivocó. Llamas al banco, ¿se equivocaron? Sí, pero no sabemos quién. Úselo, señor. Vamos a la cocina, le dices a tu esposa y tu mamá, no se fue, no vuelve más. ¿Pero por qué? No sé, sintió de Dios de alejarse, se va a ir a un monasterio. Y dijo que no vuelve hasta que muera. Pero no pasa eso. Uno quiere las cosas, la primavera eterna, ¿no? Alguien dijo que el Salmo 71 de David está lleno de grandes alabanzas y de quejas a la vez. Porque David nos lleva a una excursión al hondo del abismo y luego nos señala el elevado camino que debemos tomar cuando salimos de esos parajes bajos, ¿no? Y como en muchos de esos salmos, la peregrinación de David abarca tanto los defectos humanos como la victoria divina. Porque todos los salmos de David es poesía descarnada. Él nunca va a ponerle filtros a su Instagram. Nunca. Él es como es. Y confiesa que necesita a Dios, que está asustado, que tiene miedo. También confiesa que le cree a Dios todo y es valiente. Y esto no es un tema menor. Porque a nosotros se nos ha predicado por mucho tiempo el tener un pensamiento positivo. Sé cristiano por 3 o 4 años y vas a escuchar algún sermón de pensamiento positivo. Y nos aseguran que si uno practica el pensamiento o la confesión positiva, no van a empezar a pasar cosas positivas. Hasta los ateos dicen esto. Dicen, yo confieso que me va a ir bien y creen que por eso les va a ir bien. Hay libros enteros acerca del pensamiento positivo. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. A veces las cosas salen mal. Muy mal, ¿o no? Tampoco me dicen amén, no me importa, yo sé que las cosas salen mal. Y si nuestra mente está conformada para ser inexorablemente positivo y que todo va a ser positivo, va a llegar el momento que vamos a estar viviendo en un mundo imaginario. No somos Barbies. A mí me gusta ser positivo. Me considero un tipo positivo, lo creo, pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, de que a veces van a venir tsunamis, esa realidad no va a ser muy positiva y nos va a frustrar mucho cuando llegue. Uno tiene que decir, bueno, ahora toca el invierno. No podemos tirar por la borda lo que creemos porque nos toca un tiempo de deuda. A veces nos endeudamos porque somos cabezones y queremos gastar más de lo que ganamos, porque no hicimos bien las cuentas, o porque las cosas salen mal. Hasta los grandes empresarios fracasaron un montón de veces hasta que un negocio les salió bien. Y ni tenían a Dios, pero dijeron, bueno, es parte del business. No podemos decir, como yo soy un hijo de Dios, emprendo y me va a ir bien y el IRS nunca me va a encontrar. No va a pasar. Vamos a tener problemas con el IRS, con los empleados, con demandas que nos van a hacer. Bienvenido al mundo empresarial, al mundo real. Es como pretender ser una figura pública y que no te critiquen. La gente te va a criticar. Cuando uno tiene redes sociales, cuando hablo de figura pública, no es ser los Kardashian necesariamente, o Taylor Swift. Cualquiera que accede a tener una red social está diciendo, estoy abierto a un escrutinio público. Te sacas una foto, le pones 72 filtros y alguien te va a poner, pero qué gorda que estás. Y no te puedes ofender. Guarda la foto, va a quedar la duda si eres gorda o no. Pero cuando pones la foto no hay duda. Alguien, a mí me pone todo el tiempo, pero esto y lo otro, que vive de los diezmos, que es un sinvergüenza, pero si yo me estoy exponiendo, la gente que está allí merodeando, no haciendo nada, con su trasero sentado en una silla, dice, o en el peor de los casos en el celular, y opina, eso es parte de la vida. Entonces uno tiene que saber que la vida no va a ser de color de rosa, que la gente nos va a criticar, sino vamos a vivir en un mundo de fantasías. Y David no era muy dado a las fantasías. Cuando vio que le llegaba el peor momento, o uno de los peores momentos de su vida, o la peor temporada hasta ahora, recordó la fidelidad de Dios.
En el Salmo 71 sigue diciendo, en ti, oh Jehová, yo me voy a refugiar para no ser avergonzado jamás. Socórreme, líbrame con tu justicia, inclina tu oído, sálvame. Sé para mí tu roca de refugio, a donde yo pueda recurrir todos los días de mi vida. Tú me has dado mandamiento para salvarme, porque eres mi roca, eres mi fortaleza. Entonces yo veo que cuando David enfrenta la prueba difícil, tiende a recordar quién es Dios. En este momento no puede ver quién es Dios, porque los hijos le quieren quitar el trono, lo quieren matar. Entonces tiene que ver quién es Dios en el pasado, porque Dios no cambia. David entendía que en las temporadas difíciles, cuando uno está bajo el frío, bajo la nieve, tiritando, uno tiene que recordar que hubo un verano. Y si hubo un verano, el verano también va a regresar. Él tenía que recordar que Dios lo iba a honrar, aunque sus propios hijos ahora no lo estaban honrando. Él lo comprendió. Las cosas pueden estar peor, pero Dios nunca cambia. Lo que cambia son las temporadas. Dios sigue siendo igual. ¿Estamos de acuerdo? Como dijo un poeta, Dios es el punto fijo en un mundo cambiante. Dios nunca cambia. Y David agrega, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso, del violento, porque tú, Señor, oh Jehová, eres mi esperanza. Seguridad desde mi juventud. ¡Qué lindo! En ti he sido sustentado desde el vientre. Mirá hasta dónde se fue David. Desde el vientre. Tú me elegiste. Desde las entrañas de mi mamá, tú fuiste el que me sacó. Por eso te doy mi alabanza. No está pensando en la temporada anterior, se va hasta el nacimiento. Me permitiste nacer, bien podía no haber nacido. Me diste vida. Impresionante. ¿Qué hace David en el momento de desesperación? Retrocede en los recuerdos y revisa las muestras de sabiduría sobre Dios que había aprendido todo el tiempo. Entonces Dios le había demostrado fidelidad. Le había demostrado lealtad a lo largo de toda su vida. David se había enfrentado a un gigante, se había enfrentado a un rey celoso con mente asesina, había enfrentado las legiones de retadoras naciones y de alguna manera Israel había sobrevivido, había prosperado. En todas estas cosas Dios había sido fiel con David y con Sión. El Señor lo había sacado adelante y lo que era verdad para David es verdad para nosotros hoy. Yo en mi caso puedo mirar hacia atrás y decir, a ver, si paso un momento difícil, puedo decir que, Señor, tú has bendecido cada día de mi vida, desde que era un niño creciendo en una pequeña iglesia legalista. Tú has satisfecho los anhelos más profundos de mi alma. Me has guardado a través de cada crisis. Me has bendecido con dones, me has dado talentos. Desde mis 7 años me alimentaron, Señor, con tu palabra. Me permitiste crecer a los pies de grandes hombres tuyos. Me libraste del caos de mi tormentosa adolescencia, me soportaste, no me aplastaste como una cucaracha cuando me lo merecía. Me vigilaste a través de la escuela secundaria, en mis años de torpe rebeldía, en las temporadas de debilidad. Me sostuviste a lo largo de las primeras etapas del ministerio, cuando todo el mundo me criticaba sin piedad, cuando pude haber tirado la toalla, abandonar todo, abandonar tu obra, Señor. Cuando recuerdo los años pasados, desde el vientre de mi madre y cómo transformaste a ese chico tímido a un hombre de fe, yo puedo decir, tu fidelidad es grande. Entonces yo te pregunto, ¿y cuanto a ti? ¿No podrías escribir un salmo hoy, ahora? En cuanto a ti, si tuvieras que escribir un salmo ahora, improvisar 3 o 4 o 5 cosas que te vengan a la mente que hablen de la gracia de Dios. Señor, me trajiste a este país, me tocó nacer aquí, nunca me faltó la comida, me permitiste servir, me permitiste vivir en la época de Messi. Yo te doy ideas. ¿Cuál es tu testimonio en cuanto al favor y la gracia de Dios? Aún si caminaste con el Señor unas semanas, apenas, porque eres nuevito, ya Dios fue fiel y bueno contigo, ya. Y la fidelidad, de Dios es un recordatorio de cuánto nos ama Él y que Él no perdió nunca el interés en nosotros, nunca. Él no va a cambiar y lo que ha estado haciendo por la eternidad fielmente no lo va a cambiar ahora.
Pero las temporadas difíciles extraen de nosotros nuestra mejor versión, siempre. Y nos prepara para lo que viene, siempre. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro fino, el cual, aunque perecedero, aunque desechable, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él habla de las pruebas, no dice, esto es algo atípico. Y Pedro se une a David al afirmar que el fuego templa el acero de nuestro carácter. Sí. El salmista dijo en el Salmo 119:67, antes que yo fuera humillado, andaba descarriado. Pero ahora que fui humillado, guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. ¿Quién da gracias por ser humillado? Damos gracias porque nos creemos humildes, que es diferente. Pero fui humillado y entonces ahora agradezco tus estatutos. Entonces las pruebas nos hacen caminar por el sendero recto, mientras que el que nunca es probado se termina descarriando, dice el salmista. Y Santiago quiere que escuchemos el mismo mensaje y dice, hermanos míos, tened por sumo gozos, estate muy alegre, celebra, haz un buen reventón, una buena parranda, cuando te halles en diversas pruebas. Ahí no hay amén, ¿viste? Sabiendo que la prueba produce paciencia, Santiago 1:2. Aquel que dice, Señor, dame paciencia con mis hijos. Ok, marche, un paquete de prueba. Pues la paciencia no viene de otra manera. Cuidado con pedir paciencia. A veces no sabes lo que estás pidiendo. Ay, Señor, dame paciencia. Y no es que Dios te manda un gotero con paciencia. Te manda más rebeldía en tu hijo. Pero, Señor, te pedí paciencia. Bueno, por eso está peor tu hijo, para que tengas paciencia, para que la ejercites. Y Pedro dice que las temporadas difíciles no van a ser eternas, perennes, para siempre. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice Pedro, poco de tiempo, como todo invierno, como todo otoño, como toda nieve, como toda lluvia, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice Primera de Pedro 5:10, después que haya pasado un tiempo de prueba. Cuando yo era jovencito, alguien me dijo que Dios no utiliza a nadie en grande si primero no lo tritura. A mí nunca me gustó, sí, amén, pero a mí no me gustó nunca eso, cómo suena. Vos solo decís amén, a mí no me gusta. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser la excepción. ¿Podés usar a alguien sin triturar? Yo si querés me trituro solo, pero no me gusta que me trituren. Yo le dije, Señor, déjame entrar en el ministerio sin sentir dolor, porque tú sabes que yo soy muy sensible, ya sufrí mucho. Y Dios me dijo, no hay excepciones. O te trituro, o pasas por las tormentas y los tsunamis, o no te puede utilizar. Hace unos años atrás me hizo muy bien leer la biografía del gran predicador Charles Spurgeon. Y cuando examiné los detalles de su vida, noté que Spurgeon logró más en el transcurso de una vida que lo que la mayoría de la gente hubiese logrado en 2, a pesar de que murió a los 57 años. Murió de relativamente joven. Y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión, de ansiedad, y sus dolencias psicológicas eran tan paralizantes que muchas veces estuvo confinado en cama durante semanas. Entre cruzada y cruzada o entre servicio y servicio, quedaba en cama deprimido. Y Spurgeon llevó esos problemas a la presencia de Dios hasta que entendió que era parte del proceso de Dios en su vida. No sé, no voy a hacer un diagnóstico después de tantos años y de quien no conocí. Tal vez era un potencial orgulloso, tal vez si no tenía ese aguijón, Dios no lo podía usar, no tendría la dependencia que tenía. No sé, estoy aventurando hipótesis. Pero lo cierto es que sus sufrimientos lo capacitaron para alentar, para entender a la gente. Alcanzaba a mucha gente rota porque él estaba roto, esencial. Cuando uno ve un predicador que se te pone en maestro y te dice, tú eres una oveja que estás allá abajo y tienes que aprender la unción que yo tengo, uno siente rechazo. Primero porque sabe que es un timador, que eso nunca ocurre.
Nadie acá baja en carros de fuego. Y segundo, que uno no empatiza con alguien que no sufre o no sufrió como nosotros. Y Spurgeon notó un patrón en su vida, que sus periodos de depresión invariablemente precedían, a temporadas de especiales bendiciones en su ministerio. Él sabía que sufría con un propósito. Él supo decir, esta depresión, esta tristeza que no me puedo sacar, me prepara para una nueva temporada de bendición. Ustedes dirán, ¿y eso ocurre con todos? No sé, ocurría con Spurgeon. Y este hombre psicológicamente frágil publicó 3.500 sermones, escribió 135 libros y todavía se lo conoce como el príncipe de los predicadores. Entonces Dios tiene un propósito para cada prueba. La vida no va a ser fácil. El que te dijo que es fácil es porque o no vivió la vida o te está engañando. Y cuando uno no conoce a Cristo, entra a la batalla de la vida sin armaduras, sin armas. Luchamos con nuestras fuerzas y caemos de bruces, lógico. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede ayudar cuando llegan las pruebas. Es el único que nos puede sostener. Y Él dice, vamos a pasar una tormenta, mijo, agárrate del mástil y vamos a soportar juntos. Pero finalmente aquí en el Salmo 71 es donde encontramos el milagro central de lo que nos quiere decir David. Ahora es el momento que nos tendríamos que quitar los zapatos y decir, opa, opa, estamos pisando tierra santa, cuando leemos esta parte del Salmo 71. David derrama su corazón ante Dios, te dije, por los atroces problemas familiares que lo asedian, un tsunami que no vio venir. Ojalá hubiese sido como los Moken, de haberse escapado a tierras altas o bogar mar adentro. Y él clama a Dios porque está dolido, punto. Para nosotros capaz que una temporada así sería capaz de enojarnos con Dios, abandonar la iglesia. ¿Cómo puede ser? Yo diezmo, siembro, voy a la iglesia y mi hijo cayó en las drogas, o dejó embarazada a alguien, o mi hija se embarazó, o no me hablan, o sé que se metió en la delincuencia. Algo similar es lo que vive David. Dos tipos, tiene dos hijos, ya van dos, que lo odian, lo quieren matar, van a por su vida y a por el trono. Y en medio de las heridas y el sufrimiento, la oración de David está llena de adoración y alabanza. En un momento dice, de ti, aunque no entiendo lo que me pasa, será mi alabanza. Sea llena mi boca de alabanza, dice David. Luego dice, mas yo voy a esperar siempre y mientras te alabaré más y más. Siguen los problemas, los hijos están peor. Pero dice, mi boca publicará tu justicia y los hechos de tu salvación todo el día, aunque tenga que acordarme cómo fuiste de bendición en el pasado. Y yo te alabaré con instrumento de salterio, te tocaré el arpa, cantaré a ti con el arpa. Oh Dios santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque yo los voy a ver avergonzados a los que vienen contra mí, serán confundidos los que mi mal procuraban. Esto es lo que distingue, que te decía al inicio del mensaje, al cristiano verdadero, no el no tener problemas. Esto es lo que hace que un cristiano que en una familia destrozada, junto a los escombros de una vida arruinada por las deudas, ante la trágica pérdida de un ser querido en el cementerio, una voz quebrada por las lágrimas se eleva hacia el cielo con adoración. En las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en una nación totalitaria donde encarcelan a la gente de Dios, en una vida sin salud, sin promesa de recuperarse, en la que la muerte es la única certidumbre, de alguna manera contra viento y marea, el cristiano canta en la oscuridad. Canta. Eso es lo que David hacía, cantaba bajo la prueba. El Salmo 71 primero expresa lo que siente porque lo siente, y después canta bajo la prueba. No antes de entrar en la prueba, no al salir de la prueba, durante ella. Canta. Se suponía que tenía que implorar favores, pero él decía, solo quiero darte adoración. Él decía, solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración.
No he venido a pedirte un favor. Con todos los problemas decía, solo he venido para darte adoración. Prueba en casa también. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Y cada vez que enfrentamos una prueba, Dios nos da una canción para nuestro corazón. Y la canción que nos da siempre va a estallar en una melodía bellísima en medio de la noche más oscura. Son las canciones que jamás se olvidan. Son las que uno dice, Señor, aquí va mi corazón quebrado. En la mayoría de los casos no sentimos ningún deseo de adorar a Dios. No es como los domingos. ¿Qué deseo vamos a sentir de adorar a Dios en el pabellón de oncología de un hospital? Mucho menos en un panteón, en una sala de cuidados intensivos. Pero la adoración no solo beneficia a Dios, sino a quien la ofrece. Entonces, cuando estamos bajo los ataques de los ejércitos, del tsunami, del sufrimiento, nunca pensemos que no hay armas que esgrimir. Uno puede elevar una canción de adoración. Somos gente que canta su fe. Cantamos la fe. No solo la predicamos, la cantamos. Y hasta los que nos cantamos muy bien. No importa. De alguna manera, cuando cantamos, la canción encuentra la forma de llegar de nuestra cabeza a nuestro corazón. Y adorar fortalece el alma. Te lo recomiendo, lo que te voy a recetar hoy. La adoración es el acto de magnificar a Dios, de engrandecer nuestra visión de Él. Él ya es grande. Su tamaño no cambia, pero sí nuestra percepción. Conforme más nos acercamos, más le adoramos, más grande parece. Y ya que tenemos grandes preocupaciones, grandes preguntas, grandes crisis, entonces necesitamos también una noción grande de Dios, ¿no? A un gran resfrío, a una gran gripa, un gran medicamento, un gran antibiótico. Bueno, a los problemas grandes de la vida hay que tener una noción grande de Dios. Es el mismo Dios que nos da una canción en la noche cuando parece que no hay nada que merezca cantarse. Salmo 30:11 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Fíjate vos qué dicotomía, de estar todo como una viuda triste a estar con bandolero, para que te cante, dice, para que te glorifique y no me quede callado, no me quede callada. Y Pablo añade, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten salmos y canciones, dice el apóstol, con gratitud hacia Dios en sus corazones. Y algunos de los momentos más tiernos tienen la marca de una canción, ¿o no? Hasta en un funeral de quien amamos, los cristianos cantamos porque consiste en decir lo bueno que es Dios, a pesar de que no entendemos por qué hoy estamos arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd. Orar es como apretar la tecla refresh en la computadora. Nos restaura el gozo de la salvación, nos calibra el espíritu, nos renueva la mente. Una de las formas más puras de adorar es cuando uno no tiene ganas, ni motivos para hacerlo. Porque eso demuestra que nuestra adoración no depende de las circunstancias. Que uno es adorador. Uno es adorador. Hay acá mexicanos, salvadoreños, colombianos, dominicanos. Yo soy argentino, aunque la Argentina tenga buenos o malos gobiernos. Gane el mundial o no lo gane, que por cierto lo gana mucho, pero si no lo ganara, sigue siendo argentino. Cuando tenía 15 años, yo pasé una prueba muy difícil, quizá el momento de mayor soledad que recuerde de mi niñez. Me había cortado 2 dedos de la mano derecha en la carpintería de mi padre y pasé 2 noches internado sin que nadie quisiera quedarse conmigo a cuidarme. Te dirán, tenías 15 años. Sí, pues yo era un nene, yo me sentía solo, era un niño. Nunca me había quedado solo, nunca había dormido fuera de casa. Y mis padres dijeron, nosotros no vamos a dormir en una silla ahí
no hay lugar cómodo para nosotros, se fue a mudar. Puedo hablar de mis padres porque ya no están, se los aguanta Dios ahora los dos. Y yo tenía mucho miedo de perder la mano. Y con mi mano colgada en un arnés y lleno de lágrimas, recuerdo que comencé a cantar. Decía, vine a adorar a Dios. Canta con la manito así. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Bueno, métanse en la clínica y acompáñenme. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Víctor Frank, el sobreviviente del Holocausto judío, escribió acerca de las experiencias en el campo de concentración nazi. Y él dijo, a los prisioneros se les arrancaba todo, la ropa, las fotos, el nombre, y le daban un número. Hay algo que no podían quitarle. A un hombre se le puede quitar todo, menos una cosa. La última de las libertades humanas es escoger su actitud ante las circunstancias, ante las pruebas. Entonces, la decisión más importante que vamos a tomar para el nuevo año es escoger nuestra actitud. Yo no te voy a timar y prometer que el invierno tuyo se va a ir pronto. Pero sí te voy a enseñar que la adoración es la mente dominando la materia. La adoración cambia la atmósfera espiritual. Y el propósito de algo maravilloso que no entendemos. Como te decía, yo no sé cuándo Dios va a cambiar mi asignación y tampoco sé si lo va a hacer. Pero hasta tanto Dios me dé una nueva orden, yo me apropio de las palabras del mismo David con las cuales termina el magnífico Salmo 71. Bueno, casi lo termina, 71, 18. Dice, aún en la vejez y en las canas, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Yo tomé el versículo de David como mis últimas órdenes de marcha, a menos que él me diga otra cosa. Declarar la potencia a todas las generaciones que puedan y quieran oírme mientras yo esté vivo en este planeta. Quiero adorar su nombre, quiero proclamar su poder no solo a esta generación, sino a los nietos. Quiero cantar bajo la prueba y enseñar a cantar a quien me quiera escuchar. Y quiero dejar esto grabado en la cápsula de tiempo, junto con otros miles de mensajes para cuando yo ya no esté aquí. Porque yo me habré ido, pero la palabra continuará viva. Y yo seguiré adorando a Dios. Solo que del otro lado del sol. Mientras tanto, mientras que estemos de este lado del sol, te invito a cantar junto conmigo bajo la prueba. Juntos. Vamos a celebrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dale un aplauso grande al Rey. Dale ese aplauso al Rey de Reyes y que ese aplauso se escuche como el símbolo. Vamos a cantar. Vamos a celebrar bajo la prueba. ¡Wow! Impresionante. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Lo recibes? ¿De verdad? No te entregues, no te rindas. No pidas la baja, no pidas licencia por tiempo indeterminado. Dile, Señor, voy a ser un adorador. En el closet, tirado en el piso, orando en el baño, en el auto, en el bus, en donde me toque ir, voy a ser un adorador. Y elige tu canción. Si no tienes una, te presto una de estas dos hasta tanto te consigas la tuya. Y canta una canción con la voz quebrada. Vas a ver cómo desaparecen los espíritus, esa presión demoníaca. Las preocupaciones, no tienes idea cómo se van. Aunque cantes desafinado, aunque no importa. Pero dile, Señor, aquí va mi corazón. Y elige una y cántale. Y cántale. Vas a ver cómo el aire se empieza a purificar. Cómo la mente se empieza a liberar. Cómo la atmósfera se electrifica. Hay cargas magnéticas
Y no te sorprendas si como Pablo y Silas en Filipos, al cantar, Dios empieza a mover el pie acompañando tu melodía, eso produce un sismo y las cárceles se abren y las puertas y los barrotes se abren y la prisión termina y la temporada termina porque solo Dios quería escucharte cantar. Solo Dios quería escucharte adorar al Rey. ¡Uy! ¡Impresionante! ¡Ja, ja! Vamos a levantar las manos al cielo. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. He hablado, Dios, lo que has puesto en mi corazón y como David he sido descarnadamente sincero, honesto. Yo te presento, Dios, una vez más, las cargas, infortunios, tragedias, golpes de cada uno de los que están aquí. Tú los conoces, te aman demasiado, Señor, te aman muchísimo, pero a veces no saben cómo lidiar. Y a algunos la vida no les ha dado tregua, ha sido tan difícil. Pero yo ante ti, Señor, con este ejército, con esta cuna de campeones, con estos obreros de primera línea, vengo ante ti para decirte, Señor, la vida ha sido muy dura con algunos. Ha sido un golpe detrás del otro y no hemos sentido la campana en años. Hemos rogado porque alguien arroje la toalla al cuadrilátero. Pero tú nos dices ahora, tú me dices que le diga esto a tus hijos, tú no te entregues, resiste, aguanta. De eso estás hecho, de resiliencia. Soporta. Y por un breve tiempo el Señor afirmará, luego de esta prueba afirmará tu carácter. Y saldrás procesado y refinado como el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. El oro, tú vas a ser probado con fuego para tener mayor asignación. Soportar el peso de lo que Dios te va a encargar. Bendito eres. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Vine Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Santo. Vine a adorar. Una vez más. Vine a adorar. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Así se canta bajo la prueba. Así se canta bajo la prueba, gente. Así se canta bajo la prueba. Buen fin de semana. Feliz domingo para todos. Que termine bien el día. Chau, hasta la semana que viene. Y ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Dios te bendiga.
regret, we got the solution for that. Grab all your friends and take a ride with us. All aboard the Kermit Suicide Bus. So hey oh, oh hey oh, we're all going to Kermit Suicide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Suicide. Oh hey oh, go ahead, give all your stuff away. You won't need it anymore anyway. Because once you've taken the suicide route, never again will you cry, will you pout. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. We're all going to Kermit Suicide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Suicide. Oh hey oh, Kermit Suicide. Just say yes. Kermit Suicide. No regrets. Kermit Suicide. It's out of sight. Kermit Suicide. Is that a question? Heck yeah's the answer. We're all going to Kermit Suicide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Suicide.